¿Cómo ves la evolución de las criptomonedas y cómo crees que se van a relacionar o van a convivir, mejor dicho, con el euro? El que existan monedas distintas de las de curso legal es algo que también siempre ha ocurrido porque hay entornos en donde la moneda de curso legal no es el medio más adecuado de pago. Bypasean las monedas de curso legal con otro tipo de medios de pago. La pregunta difícil es, pero bueno, entonces esas reglas, esas facilidades para ese entorno que digamos que es atípico, ¿se pueden usar también en un entorno regulado, en un entorno abierto que no tenga nada que ver ni con el crimen ni con las actividades sumergidas? ¿Cómo podemos, si podemos, aprovechar esas tecnologías y esas nuevas maneras de intercambio en una sociedad en paralelo o haciendo también que las monedas de curso legal tengan ese sustrato tecnológico y de intercambio que no es el que venía siendo habitual hasta ahora? Yo creo que todo este mundo cripto, si se regula y se le da un soporte que permita que su percepción sea segura, pues tendrá mucho más desarrollo. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos un día más a Historias Profesionales, el podcast donde nos acompañan diferentes profesionales de diversas industrias y roles. Hoy nos acompaña Javier Santamaría Navarrete, por ahora y actual presidente del European Payment Council, o Consejo Euro de Pagos, con una trayectoria de más de 30 años en el sector bancario en organizaciones internacionales. Con una formación en ingeniería, ingeniero de montes de hecho, y un MBA en INSEAD, Javier ha ocupado posiciones clave en diversas instituciones. Entre ellas tenemos Iberpay, del que haremos presidente, el Global Legal Entity Identifier Foundation y el Western Union International Bank en Viena, por ejemplo. ¿Cómo estás, Javier? Ahora sí. Pues encantado de estar aquí contigo y ilusionado a ver sobre qué podemos charlar y lucubrar. Pues por dar un poco de contexto al oyente, al final nos diste una charla hace tiempo en mi empresa, en Alba Advisors, y me quedé un poco con la intriga de explicarle también un poco al ciudadano, al particular, todo este mundo que envuelve al dinero. Así que, si te parece, vamos a empezar primero por tu trayectoria, para que el oyente te escuche un poco, y ya nos pasamos al tema del dinero. Pasando un poco por tu trayectoria, bueno, lo he comentado hace un momento, estudiaste ingeniería. Sí. ¿Cómo acaba un ingeniero en el sector de bancos? Bueno, es muy habitual, hay muchos ingenieros en servicios financieros. En mi caso, pues fue accidental, porque antes de pasar por banca pasé por consultoría, que sí que es un paso muy obvio para un ingeniero recién titulado. Y curiosamente, tienes toda la razón en mostrar sorpresa, nunca he ejercido como ingeniero de montes, pero sí me ha influido mucho y yo creo que me es muy cercana a la profesión. No solo sigo dedicándole tiempo y paseos por la naturaleza y disfrutando y distinguiendo pues los distintos ecosistemas que nos rodean, sino que yo creo que la formación como ingeniero me influyó mucho. Yo muchas veces recuerdo el lema de mi escuela, que es saber es hacer, porque lo considero muy mío. Yo creo que para la sabiduría o el conocimiento aislado por la propia finalidad de tenerlo, pues no aporta mucho a la sociedad, y como vivimos en una sociedad, las cosas hay que hacerlas, y esa parte de hacer, esa parte de aplicar, esa parte de no solo contentarse con saber, que está muy bien, que no lo juzgo negativamente, sino que hay que dar el paso y arriesgarse a hacer, que es donde se cometen los errores, donde hay riesgos, donde hay fallos, donde hay malas experiencias. Es lo que yo creo que debe mover a las personas, el hacer cosas para pues superar obstáculos, para desarrollar y generar más valor y acercarse a los demás y vivir mejor y generar progreso. Todo eso es porque se hace, no solo porque se sabe, es la aplicación más que la pura sabiduría sin ejecución. Nos comentabas precisamente, y a mí me recuerda un poco a mi caso, porque yo también como ingeniero empecé en consultoría. Empezaste en Andersen. Andersen, si no mal recuerdo, la famosísima Big Five, ¿no? Sí, bueno, y empecé, yo estuve en Arthur Andersen cuando se llamaba Arthur Andersen. Luego ya cambió el nombre Andersen, que yo creo que yo ya lo había dejado, y luego ya cambió el nombre a Accenture, pero en mis tiempos era todavía el antiguo nombre, el nombre del fundador, el señor Arthur Andersen.
Y como todas las grandes consultoras, pues tenían siempre el dilema del origen de auditoría, de un conocimiento muy específico de la gestión empresarial, pero siempre también con la visión de hacer mucho más, y siempre se crea esa parte de consultoría, de asesoría, de desarrollo. En mis tiempos, desde luego, lo fundamental eran los sistemas de información y la tecnología. Luego todo eso se ha ido ampliando al resto de áreas de gestión empresarial, pero en aquella época estábamos muy enfocados en sistemas de información y tecnología. Sí, Accenture sigue un poco en esa senda aún. Sí, sí, sí. Estuviste, tengo por aquí apuntado, unos 6 añitos, creo que estuviste de analista, hasta manager, ¿puede ser? Bueno, yo creo que no llegué a manager porque pasé a banca relativamente pronto. Sí, Justo, fue ese cuando es el siguiente hice. paso. Yo creo que mi cambio a las finanzas sí que estuvo muy influido por el MBA en INSEAD. Sí que me dediqué muy a fondo a las finanzas, o intenté especializar en temas financieros, y sí que digamos, me orientó hacia las finanzas. Pero también quitándome los miedos del marketing. Yo con el marketing siempre había tenido una distancia larga, sí, con poca naturalidad y poco familiaridad. Me parecía una magia más que una técnica, y sin embargo entendí que el marketing es una técnica complicada, difícil, con unos factores no fáciles de adiestrarse en ellos, pero que también se puede aprender. Pero con todo y con eso, quitándome los miedos para los temas más de marketing, me fui orientando a finanzas, y enseguida ya entré en banca, y sobre todo mi carrera ha sido bancaria, efectivamente. Porque tengo por aquí también, de Andresen saltaste a Santander. Sí, ¿Correcto? Sí, correcto. Y ya en Santander, bueno, estuviste al principio 3 años, o casi 4 añitos tengo por aquí, pero luego diste un salto otra vez y te fuiste al ministerio. Sí. Bueno, estos son cosas, yo creo, productos de la amistad y de los factores que nos rodean. Yo estaba bien en banca y no tenía apetitos o veleidades de dejarlo, y de hecho lo que hice fue dejar la banca para volver a ella por una petición de colaborar como asesor en el Ministerio de Fomento en el año 96, y allá me fui de asesor del ministro, en lo que yo creo fue una aventura magnífica, enriquecedora, porque conocer el sector público y el privado pues es algo que abre mucho la mente y te permite conocer muchos más ángulos y muchos más matices de cómo es la actividad económica y la actividad social, y a mí me pareció muy enriquecedor, pero yo tenía una excedencia. Yo a mis jefes les había dicho que volvería, y a los 4 años volví. O sea, que cumplí mi compromiso con estas amistades peligrosas que te invitan y no puedes decir que no. Pero volví a la banca y seguí mi carrera bancaria. Pero eso sí, con este enriquecimiento personal y profesional. Y además más amplio, porque aunque es verdad que siempre vas con una aureola de saber de temas financieros, en el Ministerio de Fomento pues sí que se profundiza muchísimo en todo lo que es obra pública, obra civil, la dotación de infraestructuras, que es un tema muy técnico, muy ingenieril, muy interesante, pero también la administración y el cómo se sacan los grandes proyectos adelante, y cómo es toda la financiación, que tiene ahí siempre mucho de privado, mucho de público, y todo ese mundo del desarrollo de las infraestructuras, que es capital para el desarrollo de una sociedad y un país avanzado, pues también me enriqueció mucho. Fue una aventura muy interesante. Ahora vamos a entrar después en la parte del financiamiento, que me parece una pregunta muy interesante. Volviste a banca, estuviste en Banco Santander, donde terminaste como Senior Vice President hasta 2016, tengo por aquí. Sí. Y ya actualmente, que es lo último que tengo por aquí apuntado, eres presidente en Iberpay, vas a dejar de ser presidente ya mismo en el European Payment Council, eres profesor también, tengo por aquí en el IE, sí. Estás miembro del consejo también de Western Union, y lo del Global Entity Identifier Foundation que comentamos. Sí. ¿Cómo puedes llevar tantos puestos a la vez? Bueno, vamos a ver, la posición mía en el banco sí que era, como se dice ahora, full time, pero cuando dejé el banco a finales del 2016, las posiciones que seguí desarrollando eran posiciones no ejecutivas, eran en órganos de gobierno, y las empecé a ejercer como independiente, y eso pues generalmente no ocupa todo el día.
Los primeros años fueron solo el European Payments Council, con sede en Bruselas, e Iberpay, con sede en Madrid. Y ya en el 20 me invitaron también, el que fue también un momento, digamos, sorprendente, porque era en plena pandemia, con las limitaciones de circular y de salir de los domicilios, y en unos procesos totalmente remotos, con entrevistas por vídeo. Me invitaron a colaborar con la Fundación Glyph y con el banco, parte del grupo Western Union, con sede en Viena, que es el Western Union International Bank. Todo esto ocurrió en el año 20, y entonces pues completé esas 4 posiciones. Que se pueden mantener y compatibilizar. Las posiciones de consejero independiente no requieren mucho tiempo y se pueden compatibilizar. Es verdad que yo nunca he querido ir más allá, y 4 me parecía mi límite personal. He tenido algunas invitaciones que he rechazado, porque yo creo que tampoco hay que llegar hasta el final de tus posibilidades. Es mejor tener unas ciertas holguras, porque aunque sean 4 posiciones y no lleven mucho tiempo, o no alcance a un 50% ninguna de ellas, luego al final hay momentos a lo largo del año, como puede ser pues típicamente mayo y junio, en donde se celebran muchos consejos, muchas reuniones, también a finales de año, y no me gusta andar escaso de tiempo, y prefiero tener holgura en la dedicación de aquellas cosas en las que me ocupo. Y por eso me planté en 4. Ahora voy a dejar, como muy bien has dicho, el European Payments Council en junio, después de 13 años de presidente. Y pues ya veremos. Si surge algo, pues me lo pensaré. Tampoco lo voy a buscar muy activamente, una 4ª ocupación. Sí. Pero si surge algo interesante, pues estaré encantado de seguir contribuyendo en lo que pueda. ¿Cómo le explicarías a cualquier ciudadano la función que tiene el European Payments Council? Bueno, no es fácil de llevar al ciudadano lego, pero a ver si lo consigo. De la misma manera, yo creo que una persona tiene una idea de que los pagos en su nación, en su país, funcionan. Pues uno hace sus transferencias, tiene sus recibos domiciliados, le funcionan las tarjetas, y localmente los pagos siempre funcionan muy bien. El European Payments Council lo que ha hecho ha sido establecer las infraestructuras software, que son los acuerdos que tienen que hacer los proveedores de servicios de pago, para que eso que todo el mundo entiende que funciona a nivel nacional funcione a nivel continental europeo, y sea igual de fácil hacer un pago a Burgos que a Burdeos, o que sea igual de fácil que te giren un recibo desde Frankfurt o desde Ámsterdam. Independientemente de que tu cuenta bancaria o donde quieras inicializar o recibir los pagos esté en una entidad española. Eso, que se dice pronto y fácil, no fue tan sencillo, ¿no? Lo del abrir las fronteras y que todo el mundo europeo, lo que se ha dado en llamar SEPA, la Single Euro Payments Area, el área o la zona única de pagos en euro, funcionara como un mercado verdaderamente único, sin fricciones, como venían funcionando los mercados nacionales de pagos, pues no es tan trivial. Y en eso contribuyó muy decisivamente el European Payments Council, desarrollando lo que se llaman los esquemas o regímenes de pago, la transferencia SEPA, el recibo domiciliado SEPA, y lo último que se ha desarrollado, que está teniendo mucho éxito, es la transferencia inmediata SEPA, que es la que pues, subyace en los Bizum o en la capacidad que tenemos ahora desde cualquier cuenta de pagos en España en hacer un pago y en cuestión de segundos esté abonado y esa cantidad, ese importe sea disponible por parte del beneficiario. Eso se desarrolló pues, gracias a que esta asociación pues, se empeñó en hacer de esa realidad europea una base para los pagos entre cuentas bancarias o entre cuentas de pago. Pues si te parece, Javier, vamos a empezar, como digo yo, desde abajo, sí, en el sector de medios de pago. Vamos a empezar por la que yo creo que es la pregunta más importante y creo que también más difícil de responder. ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el dinero? Bueno, el dinero lo definió, esto está muy estudiado porque se lleva estudiando desde hace muchos miles de años, porque desde hace miles de años existe el dinero y se ha filosofado mucho en ello. La definición más académica es la que da Aristóteles,
que para definir dinero da 3 condiciones: 1, medio de pago; 2, depósito de valor; y 3, unidad de cuenta. Todo aquello que constituya o que tenga esas 3 características es un dinero. El dinero, sobre todo, tiene una utilidad y por eso enseguida se adopta, que es que facilita los intercambios. Hacer pagos o recibir dinero no es una actividad primaria, por así decirlo, es algo que deriva de otra, que es un intercambio, una compra, una venta, un trueque. Antiguamente pues hacían trueques, y la facilidad que da el dinero para, en vez de depender de trueques, que depender de transacciones comerciales, pues es innegable, y por eso enseguida se adopta. El dinero surge en muchas sociedades antiguas y se desarrolla y con una vitalidad grande. ¿Por qué? Porque fomenta, alienta, da pie a que los desarrollos mercantiles pues sean más eficientes y más satisfactorios. Entonces el dinero y los pagos, digamos, como utilidad inmediata del dinero, la otra, el depósito de valor también, y en la unidad de cuenta podemos hablar sobre ellos, pero en lo que se refiere a pagos, el que el dinero permita hacer cobros y pagos de una manera eficiente y satisfactoria, segura, pues es fundamental. El dinero empezó hace muchos miles de años en las sociedades y ha tenido mucha evolución. Al principio estaba muy ligado a valores concretos por ejemplo, a metales preciosos, a la plata, al oro, pero luego la humanidad fue avanzando en la abstracción, en la digitalización. Primero, una concepción de que el dinero no necesita tener un valor intrínseco, vale con que tenga un valor acordado, un valor consensuado entre los usuarios de ese dinero, y pues de aquellos polvos estos lodos. Ahora estamos pues en una sociedad en la que nos pasamos unas transacciones electrónicas por las ondas hertzianas y transmitimos el dinero de esa manera. De hecho, si no mal recuerdo, aquí si no corrígeme, Javier, bueno, empezó en Europa, era el oro al principio, y en China creo que era la plata. Todo se debía a que no se deterioraba, era divisible, homogenizable. Sí, todas las características eficientes del dinero. Era un poco su origen. Recuerdo que me pusiste un ejemplo que me gustó mucho, que es ¿qué diferencia hay entre el euro, por ejemplo, y un billete del Monopoly? El billete del Monopoly. Sí, el dinero del Monopoly es un ejemplo que siempre pongo cuando charlo sobre el dinero y pregunto a los asistentes si el dinero del Monopoly es dinero. Entonces pues surge la duda, pues sí es dinero, pero no puedes comprar. No es dinero, sí es dinero. El dinero del Monopoly, a lo que llevo a los asistentes a mis charlas, es hacerles entender que el dinero del Monopoly es dinero en el juego del Monopoly, dentro de las reglas del Monopoly. Pero eso que le pasa al dinero del Monopoly le pasa a cualquier dinero. Todo dinero es dinero en tanto existen unas reglas de juego que permiten su uso, una jurisdicción que ampara y define a eso como dinero. Y le pasa al Monopoly y le pasa al euro. Al euro existe el euro porque hay un emisor, un banco central, hay un marco jurídico de la Unión Europea que dice que eso es dinero, que además es dinero legal, por así decirlo, y por tanto de obligada aceptación en transacciones mercantiles. Siempre existe el dinero porque hay un marco jurisdiccional que lo ampara. El euro deja de ser dinero si sales de la zona de influencia del euro, y si te vas a, pues qué sé yo, a Namibia, pues a lo mejor usar euros en las transacciones comerciales en Namibia pues es un poco más complicado. Pero siempre, por tanto, hay que tener en cuenta que el dinero lo es respecto de unas reglas de uso. Y el dinero legal tiene una particularidad, que es que hay una legislación que define eso como dinero y que le da unas características adicionales además. Por eso el euro es distinto de otros dineros, pero podría haber muchos dineros. Hablabas antes de Aristóteles. Sí. Si no me recuerdo, también Aristóteles decía que toda moneda necesita un anclaje. Yo me acuerdo que te lancé una pregunta y te la voy a hacer ahora otra vez. Sí. Antiguamente el dinero se podía cambiar por oro, era como el anclaje de la moneda, hasta que llegó el llamado Nixon Shock en el 1971, donde cambió todo. Creo que ahí es donde surgió la llamada moneda fiat, y de aquí mi pregunta. ¿El respaldo ahora mismo de la moneda, el llamado anclaje de Aristóteles, cuál sería? Esto es profundo. Vamos a ver, efectivamente, ya con la
terminación de los acuerdos de Bretton Woods y la eliminación del vínculo del dólar con el oro y por tanto arrastra todas las monedas, eso no deja de ser más que el reconocimiento de que el dinero, en el fondo, no tiene por qué tener una contraprestación. Y entonces lo que ocurre es que lo que en el balance de un banco central estaba respaldado o respaldaba el pasivo del dinero, que antes podían ser metales preciosos y otros activos, realmente se reconoce que esos metales preciosos no son nada en comparación con los otros activos que respaldan el pasivo que es el dinero. Y esos activos pues suelen ser deuda pública, valores negociables. Son títulos que emiten bien los gobiernos, bien las empresas, y que es lo que verdaderamente respalda o se enfrenta al pasivo del dinero. El dinero, que no se define también como el pasivo de un banco central, lo que tiene como contraparte en el activo son esos títulos, esos valores, que no deja de ser una abstracción de la sociedad, de lo que la sociedad representa, porque son los títulos de deuda de gobiernos y de empresas, son también títulos extranjeros. Eso es el activo que digamos, es la contraparte realmente del pasivo, que no vale nada, que es que el banco emisor, un papelito antes no era nada, pero cuando dice que es dinero, le sirve para comprar un título de deuda. El dinero ese, que es el dinero público, el dinero fiat, el dinero hágase, porque es simplemente una decisión discrecional del órgano de gobierno del Banco Central de decir esto que tengo imprimido por la Casa de la Moneda ya es dinero porque lo llamo yo dinero y lo incorporo a mi balance de Banco Central. Eso lo que refleja es el consenso social del valor que se le da y que se acuerda entre todos que ese dinero, que verdaderamente solo ha costado lo que ha costado la impresión de ese papel, sin embargo representa o tiene como activos de contraparte títulos de la sociedad, el valor de la sociedad, la creencia de que el futuro esa sociedad tiene potencial, tiene subsistencia. Y eso es lo que permite que el dinero valga. El dinero vale porque todos nos creemos que va a seguir valiendo en el futuro, que va a seguir representando un valor, que esa sociedad va a seguir funcionando con sus empresas, con sus administraciones públicas, con sus ciudadanos, y que por tanto ese mecanismo que es mágico, que es de la nada hacer dinero, funciona, porque detrás hay una sociedad que adopta y acuerda como medio de cambio ese dinero, que realmente no es más que una discrecionalidad, que es pues a un billetito, a un papel, atribuirle un valor. Aquí es donde está la polémica también actual un poco. Dicen actualmente los estados, cuando imprimimos dinero también muchas veces por endeudamiento, ¿no? Por refinanciación de deuda, por impresión. ¿Hasta qué punto, como comentabas, dices, el objetivo sería que la sociedad avanzase hacia un futuro, avanzase todo bien y todo siguiese funcionando? Pero se habla mucho de esa depreciación de la moneda cuando el Estado refinancia deuda, de esa sobreimpresión también de la moneda. ¿Hasta qué puntos crees que la moneda fiat es sostenible en ese sentido? Hombre, vamos a ver, aquí está la función de los bancos centrales como los garantes de la política monetaria y fundamentalmente el control de los niveles de precios, que es la función principal atribuida a los bancos centrales, y sobre todo después de las crisis de principios del siglo XX y las hiperinflaciones que asolaron el mundo y en particular también Europa, a lo que el mandato principal que se da a los bancos centrales es de que eso no vuelva a ocurrir y que la inflación se controle. De hecho, por ejemplo, la Reserva Federal, yo creo que en Estados Unidos tiene ese mandato como mandato único fundamental. El otro mandato que se suele dar a algún banco central es que también pues no solo controle los precios, sino que el nivel de actividad y el nivel de desempleo sean aceptables para la sociedad. Pero todo eso está ligado a una gestión eficaz de la política monetaria.
Para eso tenemos bancos centrales, para que la emisión de moneda no vaya ligada a procesos inflacionarios, sino que sea una evolución de los niveles de precios pues suave y que la sociedad pueda acomodarse a esa evolución de los precios de una manera pues no traumática. ¿Qué crees precisamente que podrían hacer o el Banco Central Europeo o los diferentes estados de cara a posibles futuras crisis financieras? Bueno, para evitarlas, quizá más bien. Sí, las crisis financieras pueden tener varios orígenes, no necesariamente todos están ligados a procesos inflacionarios, puede haber crisis de los mercados o crisis de los créditos, en fin, hay distintos orígenes. Yo creo que es muy difícil estar preparado para el futuro. El futuro, como dicen también los teóricos, no se puede anticipar, no se puede prever. Como mucho podemos intentar influir en su desarrollo, pero preverlo con exactitud no es posible. Yo creo que lo que tienen que hacer los bancos centrales y en general todos los organismos de control, primero es aprender mucho de las lecciones ya pasadas, porque muchas veces se nos olvidan. Y en eso yo creo que los bancos centrales sí son eficaces, sí tienen buena memoria y guardan buena memoria de experiencias pasadas y saben o han aprendido las lecciones para imponer mecanismos que reduzcan la probabilidad de que vuelvan a ocurrir. Eso es muy importante, el saber aprender de la experiencia es el primer paso. Y luego, hay que aplicar la cautela y hay que aplicar dado que no queremos provocar crisis para aprender de ellas, sí tenemos que aprender pues, de simulacros, de pruebas, de auditorías, todo lo que es, digamos, la simulación de entornos tensos, pues aprender de ellos en modo laboratorio y extrapolar esas lecciones al mundo real. Y quizá en lo que menos capaces se hayan mostrado los bancos centrales es que también para afrontar crisis futuras hay que tener imaginación. La mejor manera de anticiparse al futuro es tener una imaginación eficaz y que permita acercarse a ese futuro de una manera lo más plausible posible. Y ahí yo creo que es verdad que tienen menos imaginación. Pero bueno, también es verdad que la imaginación muchas veces nos lleva por caminos peligrosos y hay que tenerla un poco controlada. Hay que tener imaginación, pero la justa. También hace unos años, Javier, vimos cómo entraron en juego también las criptomonedas, ¿no? Hace ya 5 o 10 añitos sobre todo. ¿Cómo ves la evolución de las criptomonedas y cómo crees que se van a relacionar o van a convivir, mejor dicho, con el euro? Con el euro, con el resto de monedas fiat, sí. Sí, vamos a ver, las criptomonedas, habría que también profundizar y definir bien lo que son. Vamos a ver, el que existan monedas distintas de las de curso legal es algo que también siempre ha ocurrido porque hay entornos en donde la moneda de curso legal no es el medio más adecuado de pago. Y hay desde entornos asociados a los delitos, a criminales, a economía sumergida. Nos podrá no gustar, pero tenemos que aceptar que eso existe. Los comercios no legales, pues de drogas y de otro tipo de mercancías. Eso es una parte. Hay otra que es por impedimentos legislativos o administrativos que también hacen que las monedas de curso legal pues no sean las apetecidas por los usuarios. Entonces bypasean las monedas de curso legal con otro tipo de medios de pago. Y entonces pues surge siempre otras alternativas a la moneda de curso legal. La criptomoneda lo que tiene detrás de sí es ese apetito, pero con las ventajas que da la tecnología moderna, que es pues, unos procesos descentralizados que no requieren nodos centrales de autorización o de intercambio, sino que son redes, las famosas DLT o también más popularmente llamadas las blockchain, que permiten que no se requiera ningún organismo, ningún nodo centralizado para que se procesen y que sea en absoluta libertad de los participantes el que el intercambio se produzca. Eso con unas tecnologías, ya digo, avanzadas, con una
capacidad de encriptado y desencriptado pues muy desarrolladas y permiten el comercio y el intercambio de valor, de dinero bajo esas normas de juego en ese entorno, al margen de las monedas de curso legal. Eso seguirá ocurriendo. La pregunta difícil es, pero bueno, entonces esas reglas, esas facilidades para ese entorno que digamos que es atípico, se puede usar también de una manera más formal en un entorno regulado, en un entorno abierto que no tenga nada que ver ni con el crimen, ni con las actividades sumergidas, ni con la economía gris o negra. ¿Eso se puede hacer? ¿Qué sentido tiene? Y yo creo que esa es la gran pregunta de cómo podemos, si podemos, aprovechar esas tecnologías y esas nuevas maneras de intercambio para aprovecharlas de una manera más general y más abierta en una sociedad en paralelo, o haciendo también que las monedas de curso legal tengan ese sustrato tecnológico y de intercambio que no es el que venía siendo habitual hasta ahora, que pues, requería pues, la emisión, cuando era dinero, la emisión de un dinero, cuando ese dinero pasaba por el sistema bancario, se producían los depósitos bancarios, ahí había otra generación de dinero, lo que se llama el dinero de banco comercial, pero siempre, claro, en unas cuentas de pago, unas cuentas bancarias que se relacionaban a través de los propios bancos, que tenían sus cámaras de compensación para hacer los pagos interbancarios, que se liquidaban en cuentas de Banco Central, en fin, toda esa estructura muy formal, muy organizada, que daba apoyo al dinero legal y su primer, digamos, hijo, que es el dinero de banco comercial. ¿Cómo hacer que eso no sea la única manera de intercambio, sino que también haya otras basadas en esa tecnología distribuida, en una emisión de dinero que puede estar basada directamente en moneda de curso legal, y entonces estaríamos hablando de stablecoins, o no basada, en cuyo caso pues eso sería ya más rabiosamente las criptomonedas, ¿no? Yo creo que la gran pregunta es ver hasta qué punto eso se puede aprovechar para facilitar, digamos, las transacciones o el tráfico mercantil más habitual, la relación más digamos, habitual y a lo que estamos acostumbrados en la vida cotidiana, por así decirlo. Porque siempre habrá un reducto que estará soportado por usos particulares de mecanismos y formas e instrumentos de pago opacos, usados para un propósito concreto, que pues, eso estará ahí siempre porque somos humanos y nada nos es ajeno. Bueno, pero precisamente en paralelo a esa regularización que comentaban, ¿no? A que se haga de tránsito legal de alguna forma, ¿crees que es posible que la gente de alguna forma rehuya a esas criptomonedas y abandone la parte fiat? Aquí pues tenemos, por ejemplo, a Bukele en El Salvador, que creo que ya ha empezado un poco esa andadura, ese camino. ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, vamos a ver. Yo creo que todo este mundo cripto, si se regula y se le da un soporte que permita que su percepción sea segura, pues tendrá mucho más desarrollo. Porque la gente, cuando habla de valor y cuando habla de dinero, no es lo primero que se le viene a la mente, pero en el fondo, en el sustrato, en el fondo de su cerebro, lo que sí tiene es que eso tiene que ser seguro. Esto no puede estar al albur de que lo que yo esta mañana creía que valía tanto, por la noche valga la 10ª parte o no valga nada. Tiene que tener la seguridad de que eso tiene una consistencia, una durabilidad, una persistencia la suficiente. Luego, efectivamente, podrá variar en el tiempo, pero en lo que es el trato del día a día, eso tiene que tener una estabilidad, que eso sobre todo lo otorga la regulación y el estar respaldado por las autoridades. En la medida en que estas stablecoins y estas criptomonedas tengan una regulación que permitan otorgarle esa percepción de seguridad, pues serán mucho más utilizadas por gente que a lo mejor de otra manera no las utilizaría. Hace poco, de hecho, vi una foto y planteaba de aquí a 10, 20 años 4 o 5 posibles escenarios. Te los voy a leer a continuación, ¿vale? Respecto al mundo de la moneda. Uno de ellos será la continua dominación del dólar. Otro es que China o la eurozona surjan como emisoras de una moneda hegemónica. Otro es un mundo basado en criptomonedas. O incluso también planteaba, creo que los BRICS van a lanzar una moneda, que ahora después entraremos en eso,
que puede ser la dominante, o una moneda global. ¿Qué escenario crees tú, no solo entre estos, sino otro cualquiera, que vamos a tener de aquí a 10, 20 años? Vamos a ver. Fíjate que yo siempre digo que no hay que. Esto es evidente ya. Esto ya es. Querer anticiparse al futuro. Vamos a ver, yo creo, por más que ahora el dólar esté dando signos de un poco de agotamiento, de que haya mucha debate y discusión sobre los fines del imperio americano y el dominio del dólar, para que el dólar deje de ser dominante le quedan décadas. O sea que de aquí a 10 años seguro que el dólar seguirá siendo la moneda dominante. Pero es verdad que puede estar debilitada o que el peso en el comercio mundial sea menor del que es ahora porque pues el euro cobre protagonismo, porque China sí que imponga también el uso de su unidad de cuenta, o porque surja alguna otra que también dé mucho juego por los países BRICS o por cualquiera que sea. O que para determinada tipo de actividad pues las stablecoins pues también maduren y se hagan pues más fuertes y acabe dominando. Yo creo que de a 10 o 20 años seguirá habiendo un mix y no habrá ningún tipo de moneda o ningún tipo de unidad de cuenta que sea hegemónica o preponderante. Seguirá habiendo una pugna por ver cómo se establecen las relaciones comerciales y quién ejerce el dominio en esa relación comercial. Pero no creo que en el plazo previsible de 10, 15, 20 años esto vaya a dar un vuelco total. Seguiremos viendo que hay distintas monedas, un pulso entre unas y otras, unas que suben, otras que bajan. Habrá evolución marginal, pero no creo que haya unos saltos discontinuos muy, muy fuertes. Hablando precisamente de China, leí hace poco que China ya tiene sistemas biométricos de pago, por ejemplo. Ahora mismo en España, en Europa, seguimos aún con tarjetas de crédito, tenemos Bizum que se está haciendo muy potente, ahí está el objetivo un poco creo que estaban intentando europeizarlo en ese sentido. ¿Cómo crees que van a evolucionar las tecnologías de pago sin contacto o pagos en general? ¿Y qué nuevos desarrollos crees que se van a implementar? Esto también es meterse en el futuro. Vamos a ver, cuando hablabas de biometría, yo entiendo que lo que estás diciendo es hablando de la autenticación y de la comprobación de la identidad y de cómo se da el consentimiento. ¿Por qué? Porque efectivamente las transacciones comerciales, y cuando estamos hablando de dinero, interesan mucho no solo que se muevan los fondos, sino que se sepa quién los está enviando y quién los está recibiendo. Y por tanto, la identidad de las dos contrapartes es muy relevante en las transacciones financieras. Y por eso el dinero, consciente o inconscientemente, está muy ligado a los temas de identidad de las personas físicas y personas legales que están interviniendo en una transacción económica y financiera. Por eso son dos mundos que tienen un solape muy importante. Ahora, efectivamente, la tecnología también permite mecanismos de comprobación de la identidad, de autenticación, que antes pues, no eran ni se sospechaban, y eso va a ayudar mucho también al desarrollo de los medios de pago. Y los medios de pago tendrán que estar muy asociados a la evolución también tecnológica de todo aquello que tenga que ver con identificación y autenticación. Yo lo que creo, el gran cambio que sí se nos avecina, y yo creo que esto sí que va a ocurrir antes de lo que sospechamos, es todo aquello que tenga que ver con el uso de la inteligencia artificial, el uso de la Internet de las cosas y que las máquinas empiecen a conversar entre sí, incluyendo pagos y transacciones financieras sin intervención humana. Eso yo sí que lo veo como muy cercano. Y cambiará porque viviremos en un mundo en que habrá muchas transacciones que resultan absolutamente invisibles, que están programadas, que hacen que el mundo funcione, pero que nadie emite, ni nadie concilia, ni nadie... por supuesto, los procesos estarán supervisados y conciliados adecuadamente, pero con apenas intervención humana. Y eso yo creo que también
cambiará la percepción, cambiará el entendimiento que tenemos de las transacciones financieras y probablemente pues, nos lleve a cambios de conducta. Pues, nos dedicaremos más atención o más preocupación a unos aspectos que a otros, porque hay algunas partes que quedarán cubiertas de una manera pues, automática, con inteligencia artificial y de otras maneras que ahora mismo ni sospechamos que pueda ser verdad. Pero yo creo que eso sí que va a ocurrir mucho antes de que el dólar pierda su importancia relativa en el mundo. Te comentaba hace un momento también, Javier, tema Bizum, tema tarjetas de crédito, bueno, tarjetas de débito crédito. Con todo el tema de los aranceles, Europa está intentando un poco independizarse en ese sentido, quizás de Estados Unidos, de Visa, de Mastercard. ¿Cómo crees que va a evolucionar en ese sentido? Tanto tarjetas como Bizum. Sí. Yo creo, vamos a ver, nos ha dado ahora la fiebre de la soberanía. Sí. Y yo creo que se utilizan palabras muy grandes un poco en vano, porque la cuestión no es ser soberano, la cuestión es ser resiliente y ser independiente y no estar constreñido por limitantes. Necesariamente los limitantes no son elementos foráneos o elementos extranjeros. Muchas veces los limitantes son internos. Quiero decir que puede existir un monopolio en un mercado perfectamente nativo y eso es ser un entorno muy restrictivo, muy, desde mi punto de vista, dañino, sin necesidad de que haya un elemento extranjero. Lo que hay que limitar o lo que hay que evitar es entornos, y en particular en los pagos, que sean dependientes de factores y que por tanto sean susceptibles a fallos por esa dependencia de factores. Y habrá que tener pues, redundancia y sistemas muy resilientes para que esos factores determinantes no operen en contra. Pero si eliminamos esas dependencias, el que haya elementos extranjeros, pues a mí me parece que no tienen por qué ser dañinos, porque al contrario pueden ser muy positivos porque enriquecen, porque dan más opciones. Y no deberíamos despreciarlos meramente por el hecho de ser extranjeros, me parece a mí, ¿no? Entonces, yo siempre pongo un ejemplo muy estúpido, reconozco que es muy estúpido, pero a veces es ilustrativo. En Europa vivimos en un intensísimo duopolio en el mercado de las bebidas gaseosas de sabor a cola. Pero no pasa nada. Yo no creo que eso sea un problema continental europeo, el que tengamos un duopolio americano de proveedores de bebidas gaseosas de soda con sabor a cola. Pues bueno, pues ahí está. ¿Provoca algún daño significativo? No. Pues habrá que ver por qué no provoca esos daños y por qué en otros entornos podemos tener elementos extranjeros, incluso chinos, en nuestro beneficio y que no ocasionen perjuicios o que no ocasionen perjuicios relevantes. Hablando también de proyectos europeos, ahora sí vamos a entrar en el tema del euro digital. ¿Cómo explicarías, primero de todo, qué es el euro digital? Bueno, el euro digital es la versión digital del euro físico. El Banco Central, en vez de emitir un euro sustanciado en una moneda o cuando ya es a partir de 5 en un billete, lo que hace es dar lo que se llama un token digital, que es lo mismo, pero en vez de en papel, en un código electrónico. Que no es nada más que eso. Yo creo que otro ejemplo que suelo poner yo para darnos cuenta de que se puede pasar del mundo físico al mundo digital sin mucho problema es los chips, las fichas de un casino. Pues tú vas a un casino y apuestas una ficha a la ruleta o juegas al blackjack o lo que sea. Y tienes tu ficha de plástico muy mona para hacer eso. No nos cuesta nada pensar en un casino virtual en donde tenemos una cartera, un wallet con unos chips de ese casino para apostar. El chip en el casino es lo mismo que el euro en el Banco Central Europeo. El casino emite los chips, que son un valor y por tanto es dinero en las reglas de juego de ese casino, y lo mismo ocurre con el euro. El euro es dinero por las reglas de uso del dinero, con toda la legislación europea que soporta al euro, y el que lo emitas en papel o lo emitas con un código electrónico con toda la encriptación que se requiera,
pues es otra manera de hacer lo mismo, pero no tiene por qué ser muy distinto. Lo tendrás, en vez de tenerlo en la cartera física, lo tendrás en una cartera virtual, en una cartera electrónica, pero tú podrás contar en tu cartera electrónica tus números de euros, igual que si eres aficionado a los juegos de casino, al póker, tendrás tu wallet con tus chips de casino para jugar en ese casino. Pues verás, los chips para jugar en el casino y los euros para el uso donde el euro esté permitido, que estará permitido muy ampliamente. Poco después de escucharte hablar sobre el euro digital hace ya casi 2 meses, ocurrió el famosísimo apagón de España del 29 de abril. ¿Cómo crees que podría impactar algo así en el euro digital y hasta qué punto crees que puede hacer frente al efectivo? Bueno, el efectivo está muy denostado por varias razones. Verá que sirve para lo que sirve, no sirve para muchas cosas, pero para lo que sirve, sirve bien. Yo tampoco creo que el efectivo sea una maldición. Y el efectivo, efectivamente, transacciones offline cuando no hay electricidad y cuando no funcionan ni los TPVs ni los cajeros electrónicos y tampoco funciona las redes de telecomunicación porque no hay electricidad, pues el efectivo para muchas cosas es útil y yo creo que tampoco hay que despreciarlo. A lo mejor tendrá que ser para un uso más marginal, porque es verdad que tiene su coste y sus inconvenientes, pero para determinados usos y en caso de emergencia, pues puede ser muy útil. El efectivo fue muy útil y salvó muchas situaciones en el caso del apagón. Pues esto yo creo que es una lección que hay que aprender y que no sé cuánto costaría en un euro digital, por ejemplo, hacer que funcionara cuando no funciona ni la electricidad ni las telecomunicaciones. Yeah. Si es con un coste enorme, pues a lo mejor es más barato seguir confiando para esas situaciones extremas y extraordinarias en el efectivo, pues porque tampoco es tan mala solución. A nivel tecnológico, ¿cómo dirías, o mejor dicho, en qué se diferenciaría el euro digital de las criptomonedas, por ejemplo? Bueno, fundamentalmente es lo que hemos venido hablando. El euro digital estará respaldado por una normativa que es lo que le da seguridad, unas normas de uso muy claras, tanto en derechos como obligaciones, y es lo que la sociedad formalmente admite, porque hay una legislación que la soporta para su uso. Yo creo que lo fundamental, desde luego, es la formalización desde el punto de vista regulatorio de lo que es una moneda de curso legal respecto de las que no son de curso legal. ¿Cuáles dirías que son las ventajas y las desventajas del euro digital frente a las monedas clásicas, por ejemplo? Frente a las monedas clásicas. Bueno, frente al resto de medios de pago en general. Frente al resto de medios de pago. Bueno, el euro digital, yo creo que la mayor diferencia que puede tener respecto de los medios de pago, digamos, privados, por así decirlo, los medios, los pagos electrónicos, las transferencias, los recibos, el uso de tarjetas, no va a aportar mucho elemento diferencial, porque va a servir para lo mismo. Pero de una manera de origen unificada. El euro se puede utilizar para todo tipo de uso, o sea, para todo propósito, y por tanto en sí mismo pues ya es digamos, tiene una ambición de ser de uso universal. Pero como valor percibido diferencial respecto de lo que un ciudadano puede hacer con un euro digital respecto de lo que puede hacer con el dinero que tiene en su cuenta, con el que puede pagar con un Bizum o con el que puede pagar con una tarjeta de débito o de crédito o donde puede domiciliar pagos, no le va a aportar muchas más soluciones. Es más bien el hecho de que eso es dinero de curso legal, por tanto, a la hora, por ejemplo, de su aceptación, pues sí encontrará que la parte receptora está obligada a su aceptación. Eso puede ser un hecho diferencial, pero tampoco creo que sea un valor percibido por el ciudadano muy significativo. Yo pienso que el euro digital tiene un interés por parte del Banco Central Europeo en provocar también la innovación y el desarrollo de los medios de pago privados, y yo creo que es también una pugna, digamos, en ese sentido,
por ver cómo aceleramos y cómo fomentamos la innovación y el desarrollo de los medios, tanto privados como públicos, de pago. ¿Qué diferencia dirías que hay ahora mismo si yo, por ejemplo, abro la cuenta del banco y veo X cantidad de dinero en el banco? ¿Qué diferencia había entre ese dinero que tengo yo en mi cuenta bancaria y el euro digital, por ejemplo? Bueno, formalmente el dinero que tienes en un banco tiene el respaldo del banco, ¿no? Y más que de eso, ¿no? Porque seguro que está cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Es decir, hay también una normativa, una legislación que asegura mucho el valor de ese dinero y hasta límites muy elevados, ¿no? Y por tanto, en ese sentido, no hay ninguna diferencia, ni debería haberla. El dinero, la distinción de dinero privado y dinero público es una disquisición académica y filosófica. Lo mejor para una sociedad es que no haya distinción, que el dinero sea único, que el valor que representa el dinero todos aceptemos que vale igual y que no haya asimetrías en la percepción de un dinero y de otro. De hecho, yo creo que también desde un punto de vista conceptual no es positivo que haya una diferencia de percepción respecto al dinero emitido por un banco central y el dinero basado en los depósitos bancarios, porque las asimetrías suelen ser malas, porque entonces si hay una asimetría en la percepción se prefiere uno sobre el otro y esas diferencias pues no tienen efectos positivos. Lo mejor es que haya una unicidad de percepción y una sintonía, que el dinero es dinero y aquí paz y después gloria. Y mi dinero es tan válido cuando lo tengo en forma de billete como cuando lo ingreso en una cuenta bancaria. Sigue siendo el mismo dinero y tiene el mismo valor. Eso es lo que yo creo que mejor facilita su uso en una sociedad moderna. Y última pregunta aquí al respecto, Javier. ¿Cómo se plantea esa implementación del euro digital? Que tengo entendido, si no me recuerdo, que querían empezar con cuentas de 3.000 euros, ¿puede ser? Bueno, yo creo que todos estos detalles no están todavía resueltos. El Banco Central Europeo sigue en las fases de preparación. Todavía no hay un diseño final ni en los límites de posesión, por así decirlo, en un wallet, ni cómo va a funcionar en relación con su carga y descarga respecto de cuentas de pago, ni otros muchos detalles que se están estudiando, sobre los que hay opciones, pero sobre los que el Banco Central Europeo todavía no ha dicho la última palabra. El diseño no está, por así decirlo, finalizado. De hecho, antes de finalizar el diseño, hace falta que haya desarrollo normativo. Por eso en la Comisión están trabajando en un paquete legislativo para dar soporte al euro digital, porque para su uso como moneda minorista por los ciudadanos sí que se requiere darle ese marchamo de legalidad y que esté soportado en un hecho legislativo, en una ley que permita eso. Y eso que se prevé que se vaya resolviendo estos meses próximos, pues tampoco sabemos si en el Parlamento y en el Consejo Europeo están ya las cosas muy ultimadas o muy acordadas para dar los pasos y que eso pues entre en vigor y se decida por el Parlamento y el Consejo en su momento adecuado. Una vez se haya adoptado la legislación necesaria, será cuando el Banco Central Europeo analice finalmente la situación y decida o no el lanzamiento del euro digital, o lo posponga o lo deje en suspenso por un tiempo. Eso todavía hay que esperar unos meses para ver cómo se desarrollan estos pasos. Lo primero, desde luego, es ver si va a haber desarrollo legislativo y cuándo entra en vigor ese desarrollo legislativo, para ver entonces qué decisión adopta el Banco Central Europeo. Hemos hablado todo el rato de Europa, pero se me ha olvidado preguntarte sobre España. ¿Cómo definirías qué es Iberpay y qué función tiene en nuestro país? Iberpay. Bueno, Iberpay tiene el origen de ser lo que siempre se ha llamado la cámara de compensación, que es el punto, el nodo central en donde las entidades que proveen de servicios de pagos se relacionan para hacer los pagos interbancarios necesarios para permitir que los usuarios de servicios de pago, que son clientes de esas entidades, hagan sus pagos. Cuando una persona emite una transferencia o recibe un recibo domiciliado, lo más normal es que las dos partes, el ordenante y el beneficiario, tengan a entidades proveedoras de servicios de pago distintas. Y entonces
tienen que relacionarse para que los fondos vayan de la cuenta administrada por una proveedor de servicios de pago a la cuenta administrada por otro proveedor de servicios de pago. Y eso se hace, habitualmente siempre se hacía a través de compensación y liquidación en cuentas que tienen esas entidades en el Banco Central, y lo que permite la magia de que, aunque tú tengas tu cuenta en una entidad y tu beneficiario o tu ordenante en otra entidad, pues eso fluya sin que tú te des cuenta de que hay unas transacciones financieras entre bancos y una liquidación en las cuentas del Banco Central. Esa función es la que facilita, la que gestiona Iberpay. Por tanto, Iberpay lo definimos como el gestor del sistema de pagos español, porque es el que facilita todas las transacciones cuenta a cuenta entre las entidades proveedoras de servicio de pago que dan servicio al mercado español, ¿no? Que generalmente eran bancos, pero ahora, además de bancos, hay entidades de pago y entidades de dinero electrónico que pueden participar y que de hecho están participando, y que son las que gestionan cuentas de pago que tienen usuarios que, gracias a ese entramado, acceden al conjunto del mercado español. Y no solo al mercado español, porque otra de las funciones que tiene Iberpay es la de conexión con el resto del mercado europeo, y Iberpay tiene establecidas también conexiones con distintas cámaras y distintos sistemas de pago en Europa para permitir no solo el acceso a las cuentas de pago españolas, sino a las cuentas de pago de toda el área SEPA, que creo que ya somos como 40 países los que constituimos el territorio SEPA. Pues acceder a esas, 500 millones de cuentas de pagos que hay en Europa se permite gracias a Iberpay, por esas conexiones que tiene con el resto de Europa. Entonces permite el tráfico muy fluido de las transacciones domésticas, por así decirlo, de las transacciones españolas, pero cuando hay que salir para hacer una transacción con cualquier otra cuenta de pago residente en SEPA, pues se puede hacer sin ningún problema y con la misma comodidad. Yo creo que nadie ahora percibe ninguna diferencia cuando hace una transferencia a París o cuando la hace a Palencia. Por así decirlo, sería al final un paralelo un poco, ¿no?, al EPC, al European Payment Council. Bueno, y te mencionaba justo antes que te he cortado, era entre el emisor y el adquirente, creo que se mencionaba, ¿no? El emisor de banco y el adquirente. Pues Javier, ya sí, última pregunta de la parte del sector. Esto ya un poco a modo consejo. Para aquellos jóvenes, tanto yo como otros conocidos, que están siguiendo carreras en el sector más financiero, más bancario, para todo el sector en general, ¿qué consejos darías y qué habilidades crees que van a ser necesarias de cara a un futuro? Bueno, lo primero que puedo recomendar es que efectivamente el sector de pagos es muy atractivo. Yo recuerdo cuando empecé en esto de la banca, lo de los pagos era muy árido, era demasiado técnico, tenía poca apreciación por la gente que no conocía el mundo de los pagos, pero ahora el mundo del sector de los pagos se ha transformado, es crítico, es fundamental para las entidades, para los bancos, para las entidades financieras, pero yo creo que además atrae mucho porque estás en el leading edge de la tecnología en muchos aspectos, en temas de inteligencia artificial, por ejemplo, para la lucha contra el fraude, pero estás en temas de identificación, en temas de autenticación, de criptología, también de lo último, del último grito en la tecnología. Hay aspectos tecnológicos muy importantes, hay aspectos regulatorios que también, para el que tenga afición por lo que es el mundo del derecho y el mundo de las normas, también tiene desarrollos muy importantes. El mundo de los pagos es muy adyacente, ya he dicho antes, con los temas de las personas y, por tanto, todo el mundo de la protección de los datos, todo el mundo del blanqueo de capitales, todo el mundo ese del control del fraude, también desde el punto de vista legal, es muy interesante porque ahí hay unos avances, digamos, en el mundo del derecho también muy llamativos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con criptomonedas, con stablecoins, también hace del mundo de los pagos muy atractivos. Y por tanto, yo creo que el mundo de los pagos hoy en día sí que es un destino profesional muy interesante, ¿no? Porque hay muchos aspectos que lo hacen atractivo y lo hacen de futuro porque
prevemos que va a haber muchos desarrollos con lo de la inteligencia artificial, con el desarrollo del mundo digital. Los medios de pago van a seguir evolucionando y van a seguir requiriendo pues, buenas dosis de innovación, de imaginación, de creatividad, de desarrollos tecnológicos que lo van a seguir, yo creo, teniendo de moda y en boga durante bastante tiempo. Es verdad que ahora los medios de pago pues ya se puede estar en ellos desde muchos puntos de vista. Hay muchas entidades, ya no está restringido fundamentalmente a los bancos, ahora hay muchas entidades también que están participando en el sector de los pagos y, por tanto, digamos que el atractivo profesional pues también se ha ampliado. Hay distintas posiciones y distintas profesiones desde las que se puede estar trabajando en el sector de los medios de pago. Dicho esto, pues tampoco creo que los pagos sean o vayan a ser tan determinantes. Yo creo que hay también otros muchos factores, pero el darse un paseo por el mundo de los pagos yo creo que sí que es muy instructivo y permite también pues, el acceso a otras digamos, áreas de conocimiento. Por los medios de pago se puede saber mucho de finanza, está muy en conexión con los temas de crédito y de financiación. En fin, hay muchos aspectos que pueden servir no como destino final, sino como introducción para otros temas financieros y monetarios que sean muy, muy interesantes. Bueno, Javier, ahora vamos a pasar a la parte que yo llamo más tranquila, más relax para ti, que es la parte personal, ¿vale? Vamos, sí, bueno. Te voy a preguntar un poquito así por encima. Voy a empezar muy directo. Y es de todo lo que has hecho, de todo lo que haces, para ti, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor? A ver, bueno, yo desde luego también es verdad que estoy muy influido por la coyuntura concreta ahora que voy a dejar el European Payments Council. Yo creo que la aventura europea, el haber contribuido al fortalecimiento de la Unión Europea y del entendimiento de los países europeos y de las digamos, iniciativas comunes europeas, a mí eso me parece, digamos, quizás lo más satisfactorio, ¿no? Y el haber entrado en contacto con gente de todos los países de Europa es, desde el punto de vista personal, pues muy, muy valioso y recompensa muchísimo. Digamos que eso es lo que más aprecio. Además, ahora ya digo muy influido porque ya me están entrando sentimientos de nostalgia al pensar que voy a tener que dejar el EPC y mis viajes frecuentes a Bruselas. Y lo que digamos peor he llevado ha sido que muchas veces lo que yo para mí lo veía con mucho sentido, con mucho interés y con mucha claridad, no he sido capaz de hacer ver en otras personas o en otras instituciones. Y muchas veces mis convicciones personales o mis creencias, pues he sido un poco incapaz de convencer a otros o de persuadir a otros de algunas de estas cosas. Y eso es lo que peor he llevado. Yo recuerdo con lo que costó en España convencer de que y llegar a la SEPA, a la zona única de euros, a la zona única de pagos en euro, y que tenía que ser, que había que apostar por ello, que había que convencerse de que había que transitar por ese camino, costó muchísimo el convencer de que eso tenía que suceder y iba a suceder. Y chocabas contra una muralla de escepticismo y de incredulidad por parte de las entidades que lo veían con mucha más distancia, con mucha más pereza y que tenían mucha menos ganas de movilizarse, ¿no? Y eso pues yo creo que acaba erosionando, acaba generando también un poco de cansancio, de agotamiento, y en última instancia pues se van enfriando esas relaciones o esas entusiasmos que tenía originalmente. Pues un poco la mezcla yo creo que esto es la vida, ¿no? Por un lado uno tiene
entusiasmo y avanza por derroteros europeos, y muchas veces lo que pierdes es el contacto más con la base, con lo más cercano, que era, pues, qué sé yo, tu casa, la organización para la que trabajabas, y te encuentras con que ahí, no es que seas un profeta desoído, pero casi. De hecho, imagino que tú vivirías también en el mundo profesional la parte de la transición de la peseta al euro. ¿Cuál dirías, no sé si ha sido ese, que es el reto más grande que has vivido en toda tu trayectoria? El reto más importante de mi trayectoria. Vamos a ver. Concretamente, si apelo a la memoria, yo que tengo experiencia en varias fusiones bancarias, las fusiones bancarias desde el punto de vista profesional son muy, muy exigentes. Yo diría que esos son los retos más importantes. El hacer confluir no solo dos entidades en lo que tienen de contenido tecnológico distinto, procesos operativos distintos, sino también culturas distintas, equipos humanos distintos. El aunar todos esos elementos y procurar una fusión, una integración con la menor de las fricciones posibles, yo creo que son el reto profesional, yo creo que más complicado al que me he tenido que enfrentar. Y he sobrevivido a algunas y te van tocando y te van debilitando cada una de ellas, ¿no? Pero bueno, he sobrevivido a varias. Yo creo que eso es el reto más importante. Y luego yo creo que el otro reto es el que he hecho referencia, que en ese sí que considero, desde luego, de una manera muy, muy satisfactoria, es haber hecho de SEPA una realidad. Y desde el EPC se ha contribuido mucho a esa materialización de SEPA, al conseguir que los pagos de cuenta a cuenta en Europa se hagan con plena fluidez, sin fricciones, y que eso, o sea, bueno, habrá alguna, no digo que no haya, que el mundo sea perfecto, pero vamos, en general en un 99% de los casos seguro que se hace de una manera muy satisfactoria. Haber conseguido eso, que al principio parecía poco, porque no era nada más que hacer lo mismo, poniendo mucho dinero para hacerlo igual que el resto de países europeos, pues no era ningún avance en términos de valor o de servicio prestado a los clientes. Sin embargo, lo que sí permitió es crear una plataforma sobre la que ya sí ha sido posible hacer otros desarrollos, que pueden ser la transferencia inmediata, que puede ser lo que ahora se llama el request to pay, o la petición o la solicitud de un pago, que puede ser el abrir las fronteras de SEPA, lo que se llaman los one leg out payments, a zonas más allá de SEPA. El permitir todo eso y que se haya de una manera eficiente, con futuro, con los estándares técnicos adecuados, con unas normas de negocio acordadas por todos, genera mucho potencial, ¿no? Entonces, el primer paso es verdad que era un paso muy, digamos, muy invisible, no se le veía el valor por ningún sitio, sin embargo, permitía alcanzar unos potenciales que ahora son los que se están, desencadenando, ¿no? Y llegar a hacer SEPA una realidad, y lo que parecía algo difícil, costoso, largo, pues efectivamente fue largo, pero llegar a puerto ha sido muy satisfactorio. Con el tema de las fusiones entre bancos, ahora te han dejado una pregunta después, ahora me la voy a guardar para después. Nos has hablado precisamente de logros, de lo que hiciste con SEPA, el wallet, pero ¿y de fracasos? ¿Has tenido algún fracaso estrepitoso o algo que recuerdes significativo? Uy, seguro, sí. Vamos a ver, yo creo que en los momentos, en trabajo en banca, sin duda, algunas hay cuestiones que no salen. En el trabajo, digamos, más sectorial, también se apuesta a veces, pues todavía no hemos acabado de tener una factura electrónica bien hecha, eso todavía, y llevamos años y años y años, y todavía no se transitan o no se trabaja con factura electrónica de una manera unificada, ni en España ni en Europa. Eso también fue un intento de abordarlo, y no ha tenido todavía un éxito, o el éxito que debería tener. En fin, sí que hay algunos proyectos que fallan, pero yo creo que eso es con una cuota. Yo no diría que tiene una cuota mayor que la aceptable. Sí, se hacen apuestas o se hacen proyectos que no funcionan, y lo que hay que hacer en esos casos es discontinuarlos cuando te das cuenta que no van a llegar a puerto.
Pero así grandes fracasos tampoco creo que haya tenido. Aparte, en tu trayectoria, casi 30 años de experiencia en el sector bancario, ¿tendrías alguna anécdota así que recuerdes curiosa, significativa, divertida, que te haya pasado en el consejo en Bruselas? ¿Algo por el estilo? Anécdotas, seguro que he tenido, pues lo que no tengo es memoria, pero seguro que anécdotas las ha habido. Sí, yo recuerdo, vamos a ver, yo recuerdo cuando empezábamos en el EPC, no sé si son anécdotas divertidas, pero sí que dicen mucho de lo difícil que es. Nosotros hemos tenido reuniones que empezaban a las 10 de la mañana y acababan a las 7 o las 8 de la tarde, que eso es duro. Y hemos tenido miembros que se levantaban enfadados y abandonaban la sala de reuniones, cosa que también es muy sorprendente. No voy a decir quiénes, pero bueno, los que estaban presentes se acordarán. O sea, que ha habido momentos de fricción fuerte, que te crees que la cosa no va a funcionar y que a ver cómo resuelves esas fricciones o esos enfados. Y luego, pues, sin embargo, se pueden reconducir las cosas. Esto no son anécdotas, digamos, divertidas, pero sí que muestran que cualquier empresa humana, como tiene que ver con el trato entre personas, pues muchas veces no es fácil y muchas veces hay que saber contemporizar con las personas y dar segundas oportunidades y volver a empezar y no guardar memoria de las cosas negativas, sino ser más optimista y más positivo y pensar que la próxima vez sí que lo vas a hacer bien. Eso ha pasado en Europa, me imagino, por tanto, a mí me pasó en un tema que era técnico y profesional y que no tenía matices emocionales o políticos. En cuanto estés en un entorno que tenga menos contenido técnico profesional y más matiz humano o emocional, pues seguro que todavía el agua se habrá desbordado con mucha más frecuencia y más fuerza. Penúltima pregunta de la parte personal, Javier. Temas referentes. Si tuvieses que decirme 2 o 3, ¿cuáles son tus grandes referentes personales o profesionales? Bueno, yo he tenido muy buenos jefes, pero muy buenos jefes y no tanto por su conocimiento técnico, sino por su manera de tratar a las personas. Yo a los jefes que más he apreciado son aquellos que sabían tratar a las personas. Y en mi experiencia también he tenido jefes malos en ese sentido, pero los que guardo en la memoria son aquellos que sí que me han sabido tratar como persona y me han desarrollado. Y tengo muchísimos colegas que mostraban mucha humildad porque, sabiendo mucho más que yo, no me lo mostraban de una manera patente. O sea, no iban con actitudes soberbias demostrando que sabían mucho más que yo. Yo en el EPC pues tengo mis habilidades, puedo tener mi capacidad para dirigir una reunión, para coordinar una reunión o para el trato personal y saber generar consenso. Pero desde luego me considero limitado en mis conocimientos técnicos porque hay unos especialistas que saben muchísimo. En el EPC había muchísimos profesionales que sabían muchísimo y demostraron también su humildad en no imponer sus criterios, sino en saber buscar las soluciones que fueran de mayor consenso. Y eso también a mí me ha educado mucho. Yo siempre me he definido en algún momento como que he sido la persona afortunada que le tocó sostener la batuta de una orquesta, en una orquesta donde los músicos tenían mucho más talento que el director. Eso también es muy educativo. El saber o el poder compartir tiempo y experiencias con gente que sabe mucho más que tú es muy enriquecedor. Y tengo muchos colegas, muchos, además los añoro, espero verlos próximamente, aunque sea en mi despedida, para darles un abrazo, que me han enseñado mucho en ese sentido. ¿Algún ejemplo en concreto? ¿Alguien en concreto? Bueno, sí. Mira, la persona a la que le vamos a dedicar un reconocimiento, y lo digo porque es el más reciente, el reconocimiento por su contribución a SEPA, es un colega francés de origen, pero asentado y con familia en Austria, que se llama Jean-Yves Jacquelin, que el pobre está teniendo problemas de salud. Y pues es una persona absolutamente conocedora muchísimo de los temas de pagos, pero con un trato y una afabilidad y una cercanía
que da gusto conocerlo y poder decir que yo me considero su amigo. Y lamento no decir otros muchos nombres porque como Yaniv hay otros muchos que también estaban en esa misma situación de generosidad y de efectivamente, yo aunque sé mucho y aunque represento y tengo que defender los intereses de la entidad que me ha enviado aquí, lo que voy a esforzarme al máximo es encontrar la solución que verdaderamente sea la mejor para todos. Ese espíritu, que yo creo que es el espíritu verdadero, que si Europa va a triunfar en el futuro será porque haya mucha gente que tenga esta actitud generosa de buscar soluciones, no las que más me interesan a mí por mis intereses particulares, sino las que nos van a interesar más a todos en conjunto. Si triunfa Europa será porque hay mucha gente con este entendimiento y con esta actitud. Y yo afortunadamente me he encontrado en este mundo de los pagos a muchos profesionales con estas características. Javier, ahora sí, última pregunta de la parte personal, ¿vale? Si volvieras a empezar tu carrera, ¿cambiarías algo? Bueno, vamos a ver, yo como estoy satisfecho te diría que no, porque creo que las probabilidades de no lograr este nivel de satisfacción serían mayores que las de haberlo logrado. Porque como no tengo sensación de gran fracaso ni de gran desilusión, no. Yo creo que muchas veces sin pretenderlo, porque mi carrera en banca y el haber accedido a los pagos fue por motivos accidentales. Desde luego yo nunca tuve vocación de me voy a dedicar a los pagos porque me parece una cosa muy interesante. No, fue más bien pues que vas rebotando aquí y allá y acabas en temas de pagos por circunstancias varias, pero lo considero como algo muy afortunado en mi vida. Yo creo que me ha servido para mucho porque no solo la profesión es interesante, como antes he dicho. Yo creo que en pagos hay muchas posiciones profesionales que pueden ser atractivos para jóvenes o para personas que están todavía en las fases iniciales de sus carreras profesionales, sino que también me ha permitido encontrar a mucha gente pues que me ha enseñado mucho y que yo creo que me ha hecho mejor persona. Y claro, cuando yo, que estoy ya llegando a las últimas fases de mi vida profesional, creo reconocer en mí mismo una mejor persona que la que era cuando inicié mi carrera profesional, pues indubitablemente tengo que decir que estoy satisfecho y que no lo cambio por nada. Pues Javier, ahora sí, la parte del cierre del podcast. Vamos a empezar esta parte por las preguntas de la audiencia. Yo he recogido 3-4 preguntas de las que han dejado. Comentábamos antes el tema de las fusiones bancarias. Aquí sí. Álvaro te ha dejado una pregunta. Dice, sobre la fusión de entre BBVA y Sabadell, primero, ¿qué opinas de la consolidación del sector bancario? Si crees que es positiva o negativa. ¿Y qué opinas sobre la consulta que ha hecho el gobierno y si el gobierno debería meterse o no? Bueno, vamos a ver, estos temas delicados. Sí. Lo menos delicado, lo más objetivo es que sí que tiene que seguir habiendo consolidación e integración en Europa porque hay todavía un exceso de capacidad instalada. Y por tanto eso se tiene que racionalizar y tiene que haber más integración y más consolidación y más fusiones y más adquisiciones. Eso, desde el punto de vista teórico o académico, yo creo que no tiene mucha discusión. Donde puede entrar la duda y la opinión es en cómo hacer eso, que es en donde estamos, ¿no? Y esta en concreto es positiva o no. Yo, en principio, tengo una opinión, que es que si nos creemos Europa, sí que una fusión avanza en el camino de Europa porque se necesitan entidades más grandes, más eficientes y con más capacidad de los tamaños que tenemos ahora. Y en ese sentido, yo creo que las fusiones pues, son positivas. Los aspectos concretos de si una fusión tiene que estar ponderada por las limitaciones que imponga a la competencia, por supuesto, eso hay que verlo y que no se dañe la competencia, ni siquiera en aspectos locales. Eso habría que procurar, que es lo que entiendo que hace la Comisión, hacer ese análisis de que no haya perjuicios desde el punto de vista de competencia. Y si hay otros intereses generales
pues también efectivamente los gobiernos tienen su voz y su participación en eso. El haber hecho una consulta a mí me parece que no es el mejor de los medios para analizar los intereses generales, pero bueno, si sirve de chispa para ver si hay alguna afección de algún interés general, pues bueno, que sirva, pero desde luego la responsabilidad es del gobierno, no de los consultados, sobre si se lesionan o no se lesionan intereses generales. Y lo que me parece también complicado es analizar o identificar intereses generales dañados más allá de los de competencia de los que ya hayan sido analizados por la comisión. Pero si se descubre algo, pues bueno, ya cuando se emita el dictamen y se vea qué es lo que se ha identificado y cuáles son los remedios que se proponen, pues habrá que ver cómo se juzgan. En principio, así ex ante no se puede estar en contra, pero sí que hay que ser cuidadosos con las medidas que se quieran imponer. Y todo esto desde un punto de vista, a mi parecer, que es verdad que sí que tiene que seguir habiendo un proceso de consolidación y que en principio eso genera valor y genera beneficios sociales en el conjunto de Europa. Hemos hablado antes también de la nueva moneda propuesta por los BRICS, lo hemos pasado muy por encima. Aquí Óscar te ha dejado una moneda al respecto y es: ¿qué opinión te genera la nueva moneda propuesta por los BRICS? Recordemos que BRICS era el grupo, si no me recuerdo, de China, bueno, la OTAN China, por así decirlo. Sí. ¿Qué opinión te genera la nueva moneda propuesta por los BRICS para combatir la influencia del dólar? ¿Y qué posibilidad tiene el euro de que actúe como ese contrapeso, por así decirlo? Esto es como apostar por China, sí, China no lo sé. Básicamente. Es complicado. Sí. Es complicado. Hombre, yo creo, independientemente de lo que hagan los países como China o los países que, claro, ya no se les puede llamar ni en desarrollo ni nada, ya son países también muy, muy desarrollados y particularmente en medios de pago todavía quizás más desarrollados que lo que llamamos a los países desarrollados estrictamente hablando. Yo, independientemente de lo que vayan a hacer pues, China, Rusia, Brasil, India, Sudáfrica o los que tengan que hacer con sus monedas lo que quieran, yo lo que creo es que Europa sí que puede fortalecer el euro y su presencia internacional si sabe jugar sus cartas y sabe maniobrar adecuadamente. No es fácil en el continente, en Europa, la toma de decisiones. Es un proceso lento, muy de consenso, muy de darle muchas vueltas, y no nos caracterizamos por la rapidez en la toma de decisiones, que muchas veces pues, es muy beneficiosa. Pero, sin embargo, la fortaleza de esos consensos, el avanzar lentamente, pero muy sopesadamente, con mucho rigor, yo creo que también es algo muy positivo. Y yo creo que el euro y Europa pues, tiene todavía mucho potencial y tiene mucha capacidad de fortalecimiento y de crecer su presencia internacional. Y yo creo que si en Europa se dan los pasos adecuados, pues contaremos con mayor presencia en el mundo y el euro estará cada vez pues más prestigiado y cada vez, por tanto, más usado, no solo para, digamos, el comercio europeo, sino también para el comercio global. Quedan dos preguntas, las dos van muy en línea con el tema de China, ¿vale? Que tengo por aquí apuntadas. Dice la primera, ¿crees que el yuan está infravalorado frente al dólar a propósito? ¿Qué pasará cuando la Reserva China devuelva a la circulación los dólares que guarda? Pues no lo sé. Vamos a ver. Seguro que hay gente que está en China pensando en todas estas cosas, en cómo cuál es el valor adecuado del yuan o cómo interesa la apreciación o depreciación del yuan respecto del resto de monedas. Y seguro que procuran hacer lo que les parezca oportuno para perseguir sus intereses. Obviamente, y seguro que los chinos están pensando en cómo beneficiarse o cómo fortalecer sus actuaciones que les beneficien frente al dólar y Estados Unidos o frente al resto de monedas en el mundo. Pero dicho eso, pues como también lo creo del resto de países, aquí cada cual
hace bien en nadar y guardar la ropa y en ver qué es lo que más te interesa. Y desde luego no creerte que el vecino es más tonto que tú, que eso es lo que yo creo que muchas veces nos pasa y no deberíamos. Yo creo que tenemos que tener muy presente de que los chinos son muy listos y hacen las cosas muy bien, igualmente que los americanos son muy listos y hacen las cosas muy bien. Y nosotros tenemos que pensar cómo hacer para defender nuestros intereses sin, por supuesto, dañar a nadie, legítimamente, pero pensando que también nosotros tenemos que defender nuestros intereses, que es muy legítimo que los chinos defiendan los suyos y los americanos los suyos, pero también es muy legítimo que los europeos defendamos los nuestros. Pues justo la última pregunta es exactamente en línea con esto también, y es, ¿está China ya en el futuro, tanto en moneda como en medios de pago, o es un ejemplo a evitar en cuanto a gestión de la moneda? No, hombre, no, de China se puede aprender mucho, la capacidad que han tenido de generar también en sus redes sociales y los mecanismos que tienen para hacer pagos electrónicos de una manera súper sencilla y yo creo que pues muy cómoda para los usuarios, es algo que tenemos que aprender. Habrá cosas que no nos gusten, pero desde luego hay muchas cosas que han hecho los chinos que las han hecho muy bien y yo creo que nos guste más o menos aprender de lo que se puede aprender. Yo creo que es algo que no nos podemos permitir. No podemos no aprender de aquello que sí sabemos que funciona bien, pues tendremos que aprender de los chinos y de quien haga falta. Yo creo que los chinos nos han dado muchas lecciones en muchas cosas y mal haríamos en despreciar ese posible aprendizaje. Completamente. Desde luego lo del eBay y WeChat es otro mundo. Sí. Pues Javier, antes de despedirnos, minutos de gloria. Esto es una sección que yo dedico, que le dedico al entrevistado, en el que yo te concedo ahora un par de minutos para que tú des un mensaje que tú creas que el oyente debería de escuchar, sea del tema que sea, en el que tú crees que puedes aconsejar o que deberían tener en cuenta. Bueno, voy a dar algún consejo personal. Puedo dar. Vamos a ver. Voy a empezar de lo más profesional. En lo profesional, yo el consejo que doy es que sobre todo prevalezca el elemento humano y la relación humana. Independientemente de a qué se dedique uno, si es muy tecnológico o si tiene poco trato con las personas, al final siempre hay trato con las personas y es más importante el trato humano que cualquier otro aspecto laboral o profesional. Eso, por tanto, es algo que es también producto de mi experiencia, pero que lo tengo que dejar claro. O hay que pensar que todo pasa, ¿no? Y cuando yo ya tengo una edad, pues no digo que me vaya a morir mañana, pero ya hay que pensar que hay que ir dejando las cosas y por tanto hay que prepararse para cuando ya no tengas que hacer lo que has venido haciendo. Y eso requiere una evolución mental importante y uno no se debe dejar sorprender. No puede ser que un día te jubiles y te sorprenda. Tienes que estar preparado para eso, tienes que estar preparado para dejar pues el mundo profesional y luego, en definitiva, también el mundo físico. Vivir pues no deja de ser más que prepararse para dejar de vivir, para la muerte, ¿no? Y eso me lleva a otra reflexión que también puedes llevar la fórmula de una recomendación, que es la de que hay que prepararse para eso, hay que reflexionar, hay que leer mucha filosofía y hay que seguir un camino interior propio para evolucionar también en ese sentido, en cómo adquirir la plenitud como persona y ser capaz de decir adiós en un momento determinado, ¿no? Entonces, eso requiere, por lo menos en mi experiencia, pues mucha reflexión, vida interior, también el tener conversaciones ricas con amigos y con la familia, y eso pues está muy apoyado también, y por eso lo recomiendo, con leer mucho, y si es posible también leer filosofía, que ya sé que no está muy de moda y cuesta mucho, pero yo creo que hay autores magníficos. Yo ahora mismo me he terminado los ensayos de Montaigne y recomiendo muy vivamente la lectura de los ensayos de Montaigne, porque de ellos se aprende mucho y ayuda a vivir y a disfrutar de la vida mucho más que sin ese aprendizaje y sin esa introspección y sin esa reflexión que tiene mucho de carácter filosófico. Buenísimo, buenísimo.
Javier, ahora sí. Por último, una cosa que no te he contado antes de empezar. Me gustaría que nominases a alguien, a un conocido, alguna industria, a alguien a que a ti te gustaría escuchar en una entrevista, sea en este podcast o delante de un micrófono. A ver, claro, tiene que ser alguien vivo. Debería. Sí. A ver, sí, no, porque es que, claro, como yo estoy muy influido por las lecturas, yo acudo siempre que puedo a presentaciones de libros y a conocer autores vivos y procuro, cuando me firman el libro, charlar, aunque sea 2 minutos, con los autores. A ver, al que se me ocurra a mí, a alguien a quien yo me gustaría... Porque de los que ya no están con nosotros sí que tengo muchos en mente, pero de los actuales, a ver, mira, por ejemplo, voy a decir un escritor que a mí me gusta mucho y que me parece que tiene también mucha vida interior y me gustaría por conocerlo más también su trayectoria personal, que es Eduardo Mendoza. Es un autor que yo me tengo muy leído, yo creo que me he leído prácticamente todo lo que ha escrito, y es un autor que me parece muy interesante y no me importaría nada pues escucharle. Es muy conocido y por supuesto hay muchas entrevistas con él y todas las que he podido me las he leído, pero charlar con él pues me parecería divertido, porque me parece una persona también con una trayectoria peculiar, original, creativo. Sí, me parece, pero como ese también creo que hay muchos. Pero sí, Eduardo Mendoza es un autor que me llama mucho la atención, como ejemplo. Javier, ha sido un placer tenerte aquí, conocer tu historia. Mil gracias por todos los consejos que nos has dado, por todo lo que nos has explicado. Yo creo que al oyente le va a encantar en ese sentido. Y como siempre también, gracias a todos los oyentes un día más por acompañarnos en este episodio de Historias Profesionales. Nos vemos en el siguiente. Tony, muchas gracias a ti, porque además me he sentido muy a gusto y bueno, espero que sea de interés para los oyentes, pero sobre todo te agradezco la invitación y el haberme hecho sentir como en casa. Muchísimas gracias, Javier.